Muy buenas tardes, mi nombre es Leslie Serna, yo soy de Bolivia y pues en esta oportunidad tengo esta charla que habla sobre lo que es el impacto de la inteligencia artificial en la vida laboral, las tareas y los trabajos automatizables. Bueno, yo soy ingeniera en telecomunicaciones, también tengo experiencia en lo que es desarrollo de software para telecomunicaciones, una maestría en ciencias de computación e ingeniería, que fue principalmente donde descubrí mucho más sobre lo que es la inteligencia artificial, hacer aplicaciones, conocer sus implicaciones en diferentes áreas de la vida, pues rodearme de un ecosistema en el cual diferentes personas están trabajando en temáticas relacionadas a datos, inteligencia de datos o en general a todo lo que es parte de la inteligencia artificial. Actualmente en Bolivia pues trabajo liderando equipos de desarrollo de software, también un laboratorio de innovación en tecnología y también tengo un proyecto independiente que estamos trabajándolo con unos amigos que busca motivar a más chicas a conocer sobre lo que es la tecnología, principalmente a lo que es ciencias de datos e inteligencia artificial. Ya es el segundo año que hemos estado desarrollando este programa para que más chicas principalmente puedan aprender los primeros pasos que necesitan para lo que es la ciencia de datos, para conocer un poco más sobre todo lo que es la parte de la inteligencia artificial. Y pues ahí entre las cosas, entre mis cosas favoritas está la parte de la educación, la parte de la tecnología, y es justamente de lo que vamos a estar hablando en esta presentación, principalmente los desafíos, el futuro de la educación, que imagino que muchas personas, por lo que actualmente está pasando, por la emergencia sanitaria, pues también les ha tocado quedarse en casa, estudiar, les ha quedado también encontrar nuevas formas de aprender. A los maestros también han encontrado los retos de cómo enseñar a través de una cámara, cómo preparar su material o mantener a los alumnos enganchados a los contenidos y pues todo eso que se viene directamente con esta cosa de la pandemia. Y como les contaba, sí, pues la parte de la inteligencia artificial la he visto aplicada no solamente en la tecnología, sino también en todo lo que viene a ser educación, por ejemplo, en lo que viene a ser la música, el arte, en las finanzas y en un montón de cosas, ya que sabemos que nuestro mundo digital, pues cada vez se va transformando más y más en todo esto digital, más ahora que hemos visto una transformación digital en todo el mundo, no solamente por lo que viene a ser eh, que las empresas quieren ser digitales, sino también que tenemos que llegar a ser digitales por las circunstancias y el distanciamiento social, etcétera. Entonces, avancemos y hablemos un poco sobre lo que es el impacto de la inteligencia artificial sobre lo que nosotros vamos a empezar a hacer día a día. Y pues también comentarles, soy parte de la comunidad del grupo Google Developer Experts. Esa es una red de Google para diferentes profesionales alrededor del mundo y son personas que pues manejan las tecnologías en algún área en específica. En mi caso es la parte de la inteligencia artificial y el machine learning. Y pues ahí también les dejo mis redes sociales para podernos conectar. Me gusta mucho hablar sobre la parte de tecnología, sobre la parte de lo que son viajes, experiencias, educación y pues eso. Hablabas un poco de inteligencia artificial y estoy seguro que mucha gente pues ha escuchado sobre este término y ¿cuál es la impresión que te causa? Tal vez por un lado te sientes como amenazado por lo que la inteligencia artificial puede llegar a hacer no solamente a tu trabajo, sino también a tu estilo de vida, pero por otro lado podrías sentirte como optimista e incluso feliz de las cosas que puede llegar a hacer la inteligencia artificial. Definitivamente esto no es nuevo, esto es algo que viene ya desde hace muchos años y uno de los grandes maestros, que seguramente aquellos que han estudiado un poco de Machine Learning en lo que es Coursera principalmente, conocen al doctor Andrew Ng, que pues ha educado mucha gente en temas básicos bueno, desde inicios en todo lo que es la parte del Machine Learning. Y él nos cuenta que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y pues quiero que pensemos un poco cómo era la vida de las personas antes de que haya la electricidad. ¿Qué cambios en nuestras vidas diarias se han dado con esta nueva forma de energía, con la electricidad que podríamos tener en la casa, en los colegios, en la empresa, en las fábricas? ¿Cómo era nuestro estilo de vida? ¿Cómo era nuestro tipo de trabajo? ¿Y cómo era la educación también?
Creo que es algo muy importante para pensar y pues más si estamos con esta idea de que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. ¿Qué va a pasar ahora que en muchos más lugares y aplicaciones y sectores se vaya adoptando técnicas de inteligencia artificial? Pues va a haber este cambio en las escuelas, en los trabajos, en los estilos de vida. Y es muy importante que podamos pensar cuáles van a ser los efectos también. Y como les digo, si es algo más esperanzador o más trágico, según lo que ustedes piensan. Pero si hablamos un poco más en detalle, lo que les decía, la parte de la inteligencia artificial, sin entrar en mucho detalle técnico, pues no es algo nuevo en realidad que lo vemos ahora porque lo escuchamos más seguido, sino es algo que viene ya desde hace muchos años, incluso lo pueden ver en esta línea de tiempo desde los años 50, pues que la inteligencia artificial en realidad también es parte de lo que viene a ser ciencias de la computación, como parte de esto. Las ciencias de la computación, pues que se analizan diferentes áreas en realidad, optimizaciones y pues teoría y cómputo, etcétera, etcétera. También pensar en cómo hacer las máquinas inteligentes y cómo hacer también automatizable un montón de las cosas. Y pues ya empieza desde aquella época el término, la idea de lo que es la inteligencia artificial, ya adentrándonos a uno de sus campos más específicos. También va a estar la parte de lo que es el machine learning o aprendizaje automático, en realidad que se enfoca ya en la máquina que puede aprender patrones, tomar decisiones con base a diferentes datos que nos van a dar como esa idea básica para tomar la siguiente acción. Y pues adentrándonos un poco más a toda la parte de lo que viene a ser el machine learning y específicamente las diferentes métodos que tenemos para trabajar internamente, hablar un poco de lo que son las redes neuronales artificiales y también lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo. Básicamente acá es donde aparece, como dice, este boom de las cosas relacionadas a inteligencia artificial ya en nuestros años. Y es interesante conocer que pues es ahora donde escuchamos, por ejemplo, un celular potencializado, powered by AI, con inteligencia artificial, que pues autos inteligentes y que pues máquinas más inteligentes y tareas más automatizables y todos esos detalles. Pero es muy importante también considerar por un lado, la tecnología con la que se cuenta. Imagínense en los años 50 qué computadoras existían, quiénes tenían acceso a las computadoras, al conocimiento, al Internet, a los datos. Y ahora, pues que en nuestra época ya varias personas pueden contar con una computadora, un ordenador portable, podemos tener un poder de computación mucho más rápido, más ágil y también podemos tener más datos, más ahora con todo lo que vienen a ser redes sociales y pues la cantidad de información que se va subiendo directamente al Internet. Y es interesante que dentro de todo lo que es Campus Party hablamos de este reset y de esta nueva normalidad y pues todas las cosas. Y es interesante pensar cómo también en estos últimos años, el tema de la inteligencia artificial, pues no solo ha ido evolucionando, sino también impactando diferentes áreas de la vida, del trabajo, de la educación, como decíamos. Ya seguramente han escuchado de otros ejemplos, aquí solamente quiero puntualizar algunos, tal vez el más básico, el del correo electrónico, que seguramente lo han escuchado, y hacer que tu correo electrónico sea como inteligente, en el sentido de cada vez que te llegue un nuevo correo, diferenciarlo, pues si es para el spam o si es para lo que viene a ser la bandeja de entrada, directamente el inbox. Entonces, es interesante acá ver que necesitamos efectivamente los datos, necesitamos específicamente cuál es la tarea sobre la cual se está trabajando esta máquina y cuál es el resultado que estamos esperando. Por otro lado, y ya pensando un poquito en la parte de la automatización, pues tenemos los chatbots. Estoy segura que más de una persona ha interactuado eventualmente con un chatbot, ya sea por Facebook o también están en WhatsApp, Telegram. ¿Y cuál es la ventaja al final de esta parte de los chatbots? Si se dan cuenta, ahora, por ejemplo, que he visto varios chatbots relacionados a la emergencia del COVID-19, es el hecho de que hay personas, pueden ser de atención al cliente, ya sea por teléfono o por chat, que pues la cantidad de personas es limitada y tal vez la cantidad de personas de afuera que están buscando información por estos medios es demasiada. Entonces, la ventaja ahí de
de automatizarlo en realidad es de que todas esas personas de afuera pueden ser atendidas de forma rápida, o al menos con un chat básico, ¿verdad? De que sienta que la persona, el cliente, la persona externa, pues tenga ese contacto, de que pueda decir, hola, necesito ayuda, y pues de que haya una respuesta, sin necesidad de que esperar a que pues alguno de estos operadores esté realmente disponible para responderle. Y es ahí donde vienen esos chats y pues donde vienen las diferentes opciones de menú para que una persona también pueda escoger qué acción quiere ir tomando. Si se dan cuenta, no es como totalmente inteligente porque no te va a hablar de forma natural como lo hacemos nosotros, no te va a dar opciones más allá de las que conoce generalmente, porque he sido programado también por un equipo para cierta tarea y para dar ciertas respuestas. Y tal vez la última opción va a ser, ok, habla con un humano, si es que no he podido ayudarte con alguno de los casos que han sido más frecuentes, como preguntas frecuentes. Pues es súper interesante ver esta parte de los chatbots y entender también cuál será el futuro de estos. Más ahora, como digo, esta es una de sus aplicaciones básicas, por ejemplo, en lo que viene a ser el apoyo dentro de lo que es toda esta pandemia. Otro tema importante y otro de mis ejemplos favoritos también es el de los idiomas. Me gusta mucho el aprendizaje de los idiomas. Y pues si ustedes recuerdan también hace un tiempo, cuando vemos Google Translator, pues si tú le das como todo un párrafo, era complicado entender lo que estaba traduciendo, porque, o sea, no complicado, sino que no tenía mucho sentido a veces, dependiendo de los idiomas. Y pues ya en los últimos años esto ha mejorado mucho, no solamente que traduce palabra por palabra, sino también que puede tener todo un contexto, y pues detrás de esto hay Machine Learning, y no solamente es el texto a texto como en el Google Translator, o bueno, ahora también tiene la parte de la imagen, entonces puedes hacer que una cámara en el celular, en la computadora, pues sea inteligente, que pueda detectar esa imagen, que pueda reconocer qué texto hay o qué es lo que estás mostrando en esa imagen, reconocer el idioma incluso en el cual es escrito y pues traducir a un idioma que te serviría. Y eso también he visto que ha sido de mucho apoyo entre apoyos internacionales entre países, en el sentido de que pues no todos van a hablar el idioma del otro país y siempre necesitan un traductor interpretador medio. Y como parte de la inteligencia artificial también pues es importante la parte de los juegos. En realidad hay cosas súper interesantes que se han hecho con inteligencia artificial y que han llevado a un tipo de investigación súper interesante que en realidad está relacionado a esto de los juegos, de hacer, por ejemplo, que una máquina también pueda tomar esas decisiones en un juego. ¿Buscando qué? Buscando ganar. Entonces, como ustedes pueden ver acá, bueno, acá lo conocemos como 3 en raya, no sé cuál es el nombre ya, pero es un juego de 2 personas que vas poniendo la X o el redondo y los que hacen hasta 3 en línea, sí, pues gana. Entonces, básicamente le estás enseñando a tu máquina, a tu algoritmo también, a poder tomar esas decisiones dependiendo la acción real. De que yo en este momento, por ejemplo, pongo un 0 en algún lugar para bloquearlo y se da cuenta pues que ahora no tiene el 13 en raya, sino que tiene que buscar otra alternativa. Pues esas son algunas cosas que actualmente se puede hacer, que se trabajan con todo lo que es la parte de la inteligencia artificial. Estoy muy segura que ustedes conocen otras herramientas y que también han visto cómo estas cosas que tienen cierta inteligencia computacional por detrás también han ayudado durante esta época de pandemia y seguramente van a ayudar mucho más dentro de lo que viene a ser el nuevo mundo post pandemia. ¿Pero a qué nos lleva esto? Creo que definitivamente a todos nos lleva un momento de reflexión de qué es lo que hemos estado haciendo y cómo lo hemos estado haciendo y en realidad cómo podríamos mejorarlo y cómo va a cambiar. Seguramente muchos trabajos ya pues han pasado a la parte remota, a la parte digamos de trabajar desde casa, work from home. Entonces, ¿cómo has tenido que adecuar el espacio en tu casa o más allá de un espacio físico y demás? ¿Cómo has tenido que cambiar tus hábitos? Si para ti era muy importante realmente, no sé, levantarte, ducharte, alistarte y ya tener la mente como voy al trabajo y me quedo en eso, a diferencia de ahora que ya será como levantarte y arreglarte y meterte a la computadora. Entonces es muy interesante
reflexionar sobre ese tema, y no solamente para el lado del trabajo, sino también, como decía, la parte de la educación, cómo nos organizamos, nos autodisciplinamos para poder enfocarnos en lo que estamos estudiando. Tal vez ahora desde casa es un poco más complejo, en el sentido de que, pues, si vive mucha gente en tu casa, también puede ser distracción, o tal vez ahí te ven todo el día en la computadora, pero en realidad tú estás pasando clases o estás haciendo tareas, pues es muy complicado y bueno, es un tema también de adaptarse. Y creo que es muy importante hablarlo también dentro de la casa, porque igual esta es como la nueva normalidad que vamos a estar teniendo, creo que un par de meses más. Y pues aprovechar este momento en realidad para pensar en el tema del trabajo, en el tema de la educación, el tema de reinventarse, realmente pensar también si tu trabajo es como a prueba esta de automatización, porque tal vez ahora ya es más fácil que lo que estabas haciendo en el trabajo ahora lo pueda hacer una computadora directamente y pues tengas que buscar algo más para hacer. Y pues que todo este tema de la pandemia y lo demás pues no nos limite a pues quedarnos solo en casa y hacer lo mínimo y pensar que ya algún día voy a volver a mi oficina y voy a estar haciendo otras cosas y demás, sino pensar que realmente qué puedo hacer ahora en este momento y cómo podría mejorar mi trabajo, o tal vez qué otro trabajo siempre he querido tener y qué habilidades necesito para eso y cómo puedo empezar a desarrollar esas habilidades. Creo que eso es uno de los temas súper importantes. Y me imagino que en muchos países, como acá también, se ha saltado relativamente a lo que es el modelo de la educación virtual. Ha sido bien aceptado, mal aceptado, dependiendo de las personas, dependiendo de las áreas, en la ciudad, en el campo, también dependiendo, también en el efecto de la conectividad. Al igual que en muchos otros países, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, pues no está todo conectado. O sea, hay lugares en el campo, tal vez zonas en la ciudad donde no se tiene un acceso real al Internet. Y pues el hecho de hablar de educación virtual nos hace pensar que sí o sí necesitas Internet y que sí o sí hay que enfocarnos. He visto cosas interesantes en otros países, en otras situaciones y circunstancias también, que por ejemplo pueden sacar programas educativos, ya sea por radio abierta, por televisión, y se ve súper genial, pero también hay gente que eventualmente es como, no tengo tele o no tengo, no sé, algo. Pero más allá de satisfacer a todos en un primer paso, creo que es muy importante repensar qué es lo que tenemos ahora y qué podemos hacer. Como a todo el mundo nos agarra ese tema de la pandemia, pues desprevenidos, no es algo que hubiéramos pensado, creo que deberíamos pensar en qué lugares realmente no hay internet o quienes no tienen acceso a TV o que los profesores no saben o no tienen experiencia pues en hacer su contenido, y más allá de explicarlo en una clase con los alumnos, pues cómo explicarlo por medio de una computadora. Y pues creo que eso ha sido como una tarea de la noche a la mañana para muchos países en realidad, y para pensar cómo reorganizarnos. Y como les digo, este reto de la educación virtual pues obviamente no es solamente un reto para los alumnos que ahora tienen que estar frente a la computadora y escuchando al profesor y tal vez llenándose de tareas y toda la cosa, sino también es el reto mismo para los profesores de cómo hacer este contenido también que pueda ser enganchable con los alumnos. Es un reto para los papás que ahora pues tal vez no entienden la ansiedad de sus hijos en el sentido de qué es lo que están haciendo y si realmente están aprendiendo o un montón de cosas. ¿Cómo podemos ayudar con la parte de inteligencia artificial? Pues como les había contado, tenía un profesor ahí en la maestría que hacía un research, un tipo de investigación sobre esta parte de inteligencia artificial para la educación. Y es súper interesante, que es un principio, bueno, que tal vez es un proyecto base en realidad, el de poder contar con esta información de cómo los estudiantes, por ejemplo, aprenden en línea y al final cuántas horas le dedican, en qué materias han tenido como, en qué materias o temas han tenido más éxito de que el estudiante haya estado más tiempo escuchando, en qué en cuáles no, y pues tratar de analizar
con datos, sacar modelos y tal vez predecir cuáles temas van a ser como más, con más público, cuáles no. Lo mismo para los profesores. También se habla el tema de la personalización. Creo que eso es algo interesante. Personalizar en el sentido de que, pues yo estaba estudiando, no sé, la última semana, estaba estudiando, no sé, inglés y también estaba estudiando sobre matemáticas y demás. Entonces, que se pueda crear esta personalización en el sentido de un sistema de recomendación, que ahora te recomiendo que puedas estudiar esto y el otro, que ahora te recomiendo que puedas ver también estos temas por la gente que ha estudiado algo parecido a ti, etcétera. Hay muchas oportunidades que podemos empezar a mirar para este tema y como les digo, es un reto realmente para todos, no solo para estudiantes, sino también para papás, para profesores y pues para todos. Creo que es un momento interesante también, aunque seamos muy, muy amantes de la tecnología, pensar un poquito en las diferentes estrategias de aprendizaje, de enseñanza. Esto es algo que estuve igual investigando hace un par de semanas sobre estrategias de aprendizaje modernas, en el sentido de que tal vez estamos muy acostumbrados a ese tipo de aprendizaje que el profe explica y te va a contar todo y que los alumnos toman apuntes y pues que estudian eso y después responden las preguntas del profesor. Yo creo que esta época, en realidad, incluso tal vez desde hace unos años antes, ha sido interesante que pues tenemos el conocimiento al alcance por medio del internet, no solo bibliotecas, como era más antes, y que podemos también nosotros buscar ese conocimiento base que el profesor nos va a enseñar. Nosotros también investigar, cuestionar, crear una discusión, no en el sentido de contradecir al profesor, que usted y no sé, y bla, bla, sino más bien de una discusión que pueda enriquecer, que pues yo he buscado sobre estos tipos y que ustedes también. Y dentro de eso, pues te genera como una aula diferente y un estilo de enseñanza-aprendizaje diferente. Y entre esos, pues aquí está esta imagen que señala 10 diferentes. Está, por ejemplo, este computational learning, también como desarrollar esta analytical thinking, este pensamiento analítico, que creo que es muy importante, ya sea la carrera que vayas a estudiar después, siempre es muy bueno tener este pensamiento analítico y pues tal vez la parte del teaching adaptive, crossover, embodying, la parte de ciencias, analizando emociones, haciendo argumentaciones. Como pueden ver, hay un montón de cosas que pues tenemos que ir considerando para el tema de aprendizaje. Lo mismo ahora que pues no estamos en un ambiente físico, con el profe y con los compañeros haciendo cosas, cómo crear aún esa experiencia de aprendizaje en conjunto, sabiendo que todos están en casa con sus computadoras haciendo las cosas, pues parte del consejo o en la experiencia que he estado viendo relacionado también a tecnologías, pues creo que algo muy importante es también empezar con esto de nuestro estilo de aprendizaje. Y en realidad, uno de los libros que me ha ayudado mucho en este tema es este que se llama Mindform Numbers, del cual se extrae esto, que es el Learning How to Learn, que es básicamente el aprender cómo aprender. Y si se dan cuenta, esto es como algo más allá que tal vez no nos enseñan en el colegio, no lo hablamos en casa, pero que es súper importante. Y cuando yo empecé a averiguar o a conocer más sobre cómo aprendes a aprender algo, también estaba estudiando fundamentos de todo lo que es inteligencia artificial. Entonces me parecía súper genial que varias cosas de cómo hacer que las máquinas aprendan o que las computadoras sean inteligentes, pues también venían de estas teorías un poco más del lado pedagógico, en el sentido de cómo una persona aprende y bajo qué técnicas o bajo qué tipo de comportamientos y cómo esto también podría reflejarse en una computadora, en una máquina, en un algoritmo. Entonces es súper interesante y pues la recomendación de que puedan tomar esto del aprendizaje de cómo aprender. Aprender cómo aprender. Y pues también que
existen varias herramientas digitales que pueden ayudarte a seguir trabajando en equipo. O sea, no significa que ahora que tengamos la educación virtual sea específicamente algo que lo tienes que hacer solo desde tu casa todo el tiempo, solo mirando al profesor o respondiendo preguntas y tareas, sino también que se puede crear todo un ambiente en el cual tus compañeros, tu profesor puede saber qué es lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, acá, entre los que más he estado utilizando, incluso recientemente está este que es Trello, que es como una plataforma donde puedes poner así como las filas, perdón, las columnas con las cosas pendientes, en progreso y terminadas. Y es interesante porque es colaborativo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro o haciendo una tarea de una materia, pues yo puedo poner todos esos detalles y puedo ir moviendo las fichitas y demás. Y las personas que ven mi tablero o mi profesor también puede ir viendo ese avance. Entonces también creamos todo este ambiente de colaboración entre compañeros y demás. Lo mismo con Google Keep Notes, que es que en realidad puedo ir haciendo mis notitas sobre las materias o las cosas que estoy queriendo aprender y pues también puedo compartirlas para que alguien las pueda ver, para que pueda comentarme o pueda recordarme que estaba haciendo algo. Y pues dentro de esta nueva forma de estilo de vida, hay que poder aprender sobre las diferentes herramientas digitales también que existen, sobre las cuales podemos trabajar y pues replicar esas experiencias también, pero a nuestra nueva realidad. Ahora, sobre el tema del trabajo, efectivamente, como ya mencionaba, tal vez se reduce por el tema del distanciamiento social los días que vas a la oficina o tal vez ya ahora tu oficina es tu misma casa y cómo puedes tú organizarte, mantener ese ambiente, esa experiencia, como hablábamos en la educación. Creo que ya desde hace mucho igual por el tema de conversar por teléfono, hacer reuniones por teléfono, nos ha preparado de alguna forma para esto. Claro, actualmente también se pone muy de moda lo que es el trabajo remoto. Y pues básicamente es que tú puedas tener una responsabilidad, una tarea, y que tú puedas hacerlo en la computadora, que puedas hacerlo en el tiempo planificado y que puedas completarlo con lo mínimo esperado. Y es súper interesante porque ese trabajo remoto en realidad también te da libertad de ubicación, en el sentido de que podría estar como ahora en La Paz, podría estar en Bogotá, pero donde sea que esté, tengo mi equipo de trabajo, que es básicamente mi computadora, tengo mi tarea asignada y pues yo puedo acceder tengo conexión a internet, muy importante, y puedo acceder a completar ese trabajo, enviarlo sin necesidad de estar exactamente al lado del jefe o al lado de la persona que me ha contratado, que quiere que yo haga algo. Entonces, por ese lado, siempre lo he visto súper interesante porque en mi experiencia también, la parte de trabajar remoto me ha permitido poder viajar un poco más seguido, en el sentido que podía estar en un lugar y pues me organizaba para trabajar y después podía, no sé, visitar el nuevo lugar y después viajar, irme a otro lugar y pues también organizarme. Pero, como les digo, a diferencia de un trabajo en oficina, donde tienes colegas, así como que mirando que todos estén trabajando, donde tienes el jefe al lado que dice, ya está, mostrame, es más que todo la persona con su computadora y su propia disciplina, tratando de trabajar en esto y organizarse justamente para completar las tareas. Sí es complicado en grupos grandes, sí, como si fuera presencial y todo. Siempre va a haber opiniones diferentes o alguien que se atrasa en algo y atrasa las demás cosas. Pero así como hemos aprendido a trabajar en equipo, en una oficina, también en nuestra oficina pues ahora es la red, donde uno puede hacer las preguntas y puede hacer seguimiento a las tareas y enviar sus tareas y que los colegas también la revisen o la complementen, no sé, pero eso depende. Y si se dan cuenta también acá, pues eso es lo que nos lleva a esta nueva normalidad, al trabajo más o menos que tiende a lo que viene a ser remoto. Tal vez han escuchado, por ejemplo, también Twitter, la empresa Twitter, que ha provisto que pues todos sus empleados también trabajen desde casa. Y claro, si
obviamente las personas que están ahí también tienen que demostrar esta responsabilidad y respuesta a la confianza depositada y pues hacen las tareas y los trabajos y demás. ¿Cómo nos puede ayudar parte de inteligencia artificial también? Lo interesante es acá que estamos generando datos, pues más allá de pensar en el algoritmo inteligente o la inteligencia computacional, pues pensamos también en el tema de los datos. Simple analítica de datos para ver quiénes trabajan, por ejemplo, entre qué horarios se trabaja más o la gente ha sido más productiva en casa, o qué horarios fuera de horario de oficina, pues la gente todavía sigue trabajando, respondiendo o haciendo cosas. Pues hay un montón de cosas ahí que pues toda esta data, todos estos datos acumulados nos van a permitir como analizar parte del trabajo. Pero también antes, cuando hablamos del futuro del trabajo, más allá de que sea remoto, más allá de que sea con ese tipo de equipos y demás, pues es interesante pensar esto que viene a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial y trabajos, que muchos dicen que pues la inteligencia artificial se va a comer sus trabajos o que todo va a ser automatizado y que es lo que vamos a hacer nosotros como personas. Pues en realidad es interesante ver que incluso también, como decía al principio con el doctor Andrew Ng, y habla de ese tema de los trabajos y la inteligencia artificial, pues hablamos de una inteligencia que necesita ciertos datos, que necesita definir una tarea y su objetivo y su rendimiento y todo. Pues es interesante notar que en realidad cuando hablamos de estos trabajos automatizados, no sé, no estamos hablando en sí de todo un trabajo que va a ser hecho ahora solo por una computadora. En realidad, lo que deberíamos más bien entender o hablar por ese lado es de que, ok, este es un trabajo en general y tiene diferentes tareas y pues buscamos la parte de automatizar las tareas. Entonces, no sé, que era como escribir mail con el mismo asunto a 20 personas en mi oficina cada mañana, pues entonces no me voy a sentar a hacer eso, sino que es algo que puedo automatizar y voy automatizando tareas para generalmente mejorar la tarea que yo hago que no es automatizable. Entonces es súper interesante también buscar por ese lado qué tareas hago dentro de todo mi trabajo, dentro de todo lo que tengo asignado, que no es realmente automatizable. Y hay algo muy interesante ahí también cuando se habla del futuro del trabajo con inteligencia artificial, pues que aquellas tareas no repetitivas, aquellas que necesiten mucha creatividad, mucho criterio de analítica y pensamiento crítico y pues todos estos ya un poco más facultades mentales humanas que son aplicadas a ciertas tareas, pues estas son las que es complicado o casi no automatizables. Entonces también el llamado acá que puedan pensar un poquito en todas las tareas que actualmente están haciendo en el trabajo, que está como para ser automatizado o que se puede hacer de forma automática, qué tareas aquellas que aún hacen no y por qué y cómo tú puedes más bien aprovechar el tiempo que tienes ya que no haces esas tareas automatizables para generar más tareas con mayor valor agregado dentro de estas que tú tengas y pues de esa forma mejorar tu trabajo, el nivel de tu trabajo, crear tal vez nuevos trabajos porque estamos viendo que con toda esa transformación digital y que todo el mundo ya va en línea y pues hace cosas, también se van creando más necesidades diferentes que antes tal vez no teníamos, como en todas las revoluciones. Y es interesante que esto nos abre también puerta a nuevas oportunidades y nuevos trabajos, en realidad. Entonces, si por un momento estás como muy preocupado porque la inteligencia artificial va a tomar tu trabajo, pues lo primero que te recomiendo es en realidad enfocarte en qué consiste tu trabajo, qué tipo de tareas tienes y estas tareas, qué tan automatizables o no automatizables son y cómo puedes tú mejorar este trabajo, cuál ha sido tu trabajo soñado y por qué, y cómo puedes empezar a prepararte para esos futuros cercanos. Y pues esa es parte del reto, ¿verdad? Pasarnos del mundo tradicional al mundo digital. Yo sé que ahora los más jóvenes pues son nativos digitales y que ellos ya están muy, muy, muy enfocados en todo lo que viene a ser la mensajería, ya no saben qué es esto de llamar a una línea y pues esperar que te contesten o que te deriven, sino que es algo ya
digital que uno puede trabajar, y además la parte de los datos, cuando cuentas con datos en diferentes lados y en diferentes, con diferente información, pues es muy, muy interesante poder contar con eso. Entonces, parte del mensaje de cómo hemos hablado en realidad de todo lo que es la parte de inteligencia artificial, que no es algo moderno, que cómo va a afectar, porque la inteligencia artificial es como la nueva electricidad, que qué tipo de aplicaciones actualmente existen, cómo nos facilitan la vida de cierta manera, cómo esto podría ayudarnos para lo que es nuestra vida personal, para lo que es la parte de la educación, para lo que es también la parte de los trabajos. Entonces ahí pues el llamado a la acción, que puedan conocer un poco más sobre en realidad las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial y qué es lo que están haciendo realmente, y que puedan también ustedes reflexionar en este tiempo sobre cómo les gustaría aprender en un futuro, actualmente cómo es su estilo de aprendizaje, y también cómo es el trabajo que tienen. Como digo, definen las tareas que han estado haciendo, cuáles son automatizables, cuáles no. Y pues con eso me despido. Muchísimas gracias por la atención, y espero pues que les haya ayudado a pensar un poquito en estos detalles que vienen ahora con toda la parte de la normalidad. Y pues hasta otra oportunidad. Gracias. Ok, me dicen que no hay preguntas, entonces ok, muchas gracias, quedamos conectados ahí por redes sociales. Cinco cámaras, otros pantallas sin bordes, otros pantallas extremadamente rápidas, otros pantallas flexibles, baterías gigantes, parlantes potentes, celulares modulares.